Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bueno, le damos la bienvenida a todos en esta noche, amén. A todos aquellos que nos visitan también por primera vez, le damos la bienvenida. Amén, gloria a Dios. Bueno, el motivo por el cual estamos grabando la reunión es porque tenemos un canal de YouTube que estamos hace un tiempito trabajando. Se llama El Dios Vivo y Eterno. Usted puede ver las predicaciones por ahí, las que hemos dado anteriormente. Amén. Y todas las subimos ahí. Si usted puede, reciba el Señor y también comparta. Y así estaremos extendiendo también el Evangelio del Reino de Dios. Le damos la bienvenida a todos en esta noche. Y en esta hora quiero compartir algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Y se encuentra en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, a partir del versículo 1. Amén. Este capítulo de Juan 17, en estos versículos que vamos a leer, es una enseñanza y son palabras directamente de Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan, a partir del verso 1 en lo adelante, dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Gloria a Dios. Cuando miramos esta escritura, nos damos cuenta que Jesús estaba orando por sus discípulos. Y hay varios versículos muy importantes en esta parte donde dice Jesús: no los quites del mundo, ¿verdad? Jesús dice, estamos en el mundo, pero Jesús dice, no los quites del mundo, mas líbralos del mal. ¿Verdad? Es importante entender esta realidad. A veces nosotros decimos, Señor, estamos viviendo en el mundo. ¿Cuántos estamos en el mundo? Amén. Amén. Todos. Vivimos diferentes situaciones, vivimos diferentes desafíos, vivimos luchas, vivimos pruebas, nos rodea muchísimo maldad. La palabra del Señor dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Hace muchos años, hace algunos años yo llegué a esta tierra. Vine enviado desde mi país como misionero. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, pero en el principio fueron momentos muy difíciles. Fueron momentos para mí muy duros, porque yo estaba acostumbrado en mi país a servir al Señor a tiempo completo. Mis compañeros de trabajo eran pastores, misioneros, evangelistas, profetas, maestros. Mi trabajo era la iglesia única y exclusivamente. Donde quiera que yo me movía había un ambiente diferente. Pero cuando llegué aquí, como misionero, sin conocer a nadie, era un desafío para mí. Tuve que comenzar a trabajar secularmente, lo cual hago hasta el día de hoy, y le doy muchas gracias a Dios por la fuerza que me dio. Y para mí esto fue un desafío tremendo, ¿verdad? Pero recuerdo un día que me invitaron, estando aquí, unos hermanos, a un tiempo en una montaña. Y yo le decía, Señor, ¿cómo puede ser mi vida, ¿verdad? De acostumbrarme nada más que estar rodeado de buenos hermanos, a trabajar en un lugar donde la gente blasfema, maldice, donde hay muchas personas que no le temen a Dios, donde se puede ver todo tipo de situaciones. Recuerdo que ese día Dios permitió que yo fuera ese tiempo, porque Dios tenía una palabra especial para mí. Y la palabra que trajeron esos hermanos aquel día fue que nosotros podemos serle fieles a Dios a pesar del lugar donde yo esté. Porque el que decide serle fiel a Dios soy yo, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, a pesar de aquello que nos rodee, que es ajeno a nosotros. Otra cosa es que usted va y se meta en un lugar donde usted sabe que no debe entrar, pero todos tenemos que trabajar, ¿no? Hay lugares y lugares, pero donde quiera que usted trabaje y no sea con hermanos, en la fe vamos a enfrentar luchas y vamos a enfrentar desafíos. Y aquel día recuerdo que el Señor ministró mi corazón
a través de esa palabra y me dijo: Dios, se puede ser fiel en medio de ese lugar. Se puede ser fiel a Dios en medio de las luchas. Se puede ser fiel a Dios en medio donde hay gente que blasfema a Dios. Se puede ser fiel a Dios en medio donde hay personas que no temen a Dios. Y hay muchos hombres en la Escritura que fueron fieles a Dios en medio de la corrupción más terrible. Daniel fue uno de ellos. Se mudó a Babilonia. Usted puede creer que el lugar más corrupto es Babilonia. Lugar de prostitución, lugar de corrupción, lugar de idolatría. Prácticamente les obligaban a comer la comida del rey. Y él le pidió de favor al eunuco que lo atendía que no le permitiera comer. ¿Por qué? Porque esa comida era comida sacrificada a los ídolos. Y Daniel fue a Babilonia por su voluntad. Él fue a Babilonia porque Dios tenía un propósito con él en ese lugar. Ahora, es importante en medio de nuestras vidas comprender la situación. En medio del lugar donde estemos, podemos serle fieles a Dios. Porque la decisión de serle fiel a Dios no depende de quién me rodee, sino depende de mi decisión. Depende de nuestra decisión. Por eso Jesús dijo en esta oración: no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, guárdalos de la tentación. Hay muchas personas, seres humanos, que producto de todo lo que han vivido, de sus luchas, han decidido irse a vivir a monasterios. Allá, en el medio del monte, solos. De hecho, hay personas que han decidido asumir este tipo de realidad. Mujeres se han convertido en monjas de clausura. Eso es clausurada. Y usted se da cuenta que han decidido apartarse de todo, pensando que apartándote de la sociedad o apartándote de las personas, nos vamos a apartar del pecado. Hermano, el pecado está en la naturaleza humana. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo en una ocasión les dijo: aquello que yo quiero no hago, y aquello que no quiero es lo que hago. El salmista dijo: en corrupción me concibió mi madre, en pecado me concibió mi madre. El ser humano, desde el momento uno que desobedeció al Señor, la corrupción entró en el ser humano. La corrupción habita en nosotros. Por naturaleza, la corrupción habita en nosotros. Ahora, depende de nosotros a quién vamos a alimentar más. ¿A nuestro ser espiritual o a nuestro hombre carnal? Porque la palabra dice que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. Pero también dice que las obras de la carne no se someten a Dios, ni tampoco pueden. Entonces quiere decir que si nosotros mantenemos una vida no espiritual, sí o sí caeremos en el golpe. Yo he conocido hombres de Dios tremendos. Y a través de la historia, usted como yo, hemos escuchado de personas que han sido hombres y mujeres del Señor, muy usados por Dios. Y descuidaron sus vidas, descuidaron su tiempo de oración, descuidaron el buscar de Dios, descuidaron acercarse al Señor, descuidaron alejarse de ciertas y determinadas amistades, descuidaron su santidad. Y producto de descuidar esa vida espiritual, el hombre carnal, la naturaleza carnal, se levantó y dijo: no me someto a Dios porque no puedo, ni tampoco puedo. Y ahí está el problema. Y siempre Dios tiene una oportunidad para poder regresar.
Siempre Dios tiene una oportunidad en nosotros para poder acercarnos. Todos fallamos, todos ofendemos muchas veces. Pero fíjense que la Escritura dice, en estos propios versículos dice que sean uno, como tú y yo somos uno. Es importante que en la iglesia las personas encuentren el amor. Es importante que en la iglesia las personas encuentren la misericordia. Es importante que en la iglesia las personas encuentren al Señor. Pero eso lo podemos mostrar cada uno de nosotros. Cuando yo fui jovencito, yo conocí al Señor muy joven, con 11 años. Producto de situaciones, no fui más a la iglesia. Y yo regresé a la iglesia con 20 años. Pero cuando regresé a la iglesia, ya regresé casado y con una esposa embarazada. Cuando yo regresé a la iglesia donde yo conocí al Señor, nunca hubo un rechazo. Nunca hubo un porqué. Al contrario, cuando llegué después de 9 o 10 años, los hermanos se alegraron tanto de verme y yo me alegré mucho más. Porque cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo primero que hacemos es escondernos. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo primero que hacemos es escondernos de Dios y de todo lo que representa a Dios. Yo recuerdo en esos años que yo veía pasar a los hermanos de la iglesia y a veces me escondía. Yo sé lo que es vivir en la bendición y sé lo que es vivir fuera de ella. Ahora yo le digo, la decisión es nuestra. Y debemos cuidar nuestras vidas para el Señor, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida y tiene un propósito con la mía. Y Jesús dijo en esta oración, dijo, de los que tú me diste, a ninguno yo perdí. Y esto es una gran realidad. A cada uno de los que estamos aquí, sentados, no importa la condición que tú te encuentres a día de hoy, Dios te ha dado personas para alcanzar. Dios te ha dado personas a las cuales con tu ejemplo, con tu vida, vas a impactar. Y vas a hacer que esas personas puedan recibir y ver la luz que hay en ti y en mí. Pero como mismo Dios tiene un propósito con nosotros, el enemigo sabe el propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Y Él va a estar siempre intentando sacarnos a cada uno de nosotros del pueblo. ¿Usted cree que se va a presentar el enemigo tal y como es? Él se presenta disfrazado. Se presenta de buenas opciones, de buenas maneras, de buenas decisiones. Hay una frase muy vieja que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Ah, pero yo tenía buenas intenciones. Cuidado, hermano. Cuidado con las trampas. El enemigo es muy tramposo. Cuidado con los celos. Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Y yo recuerdo un versículo en la Escritura que dice, el platero animó al copero, el otro animó al carpintero, el otro animó al otro, el otro le dijo al otro, buena está la soldadura, el otro cogió y lo afirmó con clavo. ¿De qué habla eso? De animarse los unos a los otros, de no estorbarse, de no tropezarse. Habla del amor, y eso es lo que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros, que podamos ser uno para que el mundo pueda creer. Evitemos divisiones, evitemos comentarios, evitemos en nosotros cosas que no van a edificarnos, sino que lo que van a intentar es dañarnos.
Detrás de cada pensamiento, siempre lo digo, detrás de todo pensamiento hay un espíritu. Si el pensamiento que usted está teniendo no es un pensamiento que se alinea con la palabra de Dios, ese pensamiento, hermano, no viene del Señor. Por eso hay que tener las antenas bien puestas. ¿Cómo podemos tener las antenas puestas? Jesús nos dio una herramienta muy poderosa. La noche que el Señor Jesús fue entregado, dice que fueron a un monte a orar. Y Él se llevó con Él un grupo de discípulos. No se lo llevó a todos, se llevó a un grupo de ellos. Podríamos decir que entre todos eran los más espirituales, eran los más pegados que estaban al Señor. Pero al parecer ellos habían trabajado tanto en ese día y habían gastado tanto sus energías que en el momento que ellos tenían que orar y buscar a Dios, sus ojos se cerraban. Y Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación. Jesús vino un par de veces y le volvió a decir las mismas palabras. Pero la última vez que el Señor vino le dijo: ya no es necesario. Los que vienen a cogerme, a prenderme, ya están aquí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los discípulos? Uno, parece ser que a ese le gustaba quitarse la ropa para dormir. Salió corriendo como estaba. Todos los demás salieron desprendidos. El Señor se quedó solo. Se quedó Pedro hasta un momento determinado. ¿Y para qué se quedó? Para cortarle la oreja al soldado y el Señor arreglar la empanada otra vez. Pero todos se fueron, todos huyeron. Entonces a veces le fallamos al Señor y vemos como que es algo que o el enemigo intenta condenarnos de una manera tan grande como para que no podamos regresar. Y eso no es verdad. El Señor tiene oportunidades para nosotros todos los días. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. La palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Hermanos, alejándonos no vamos a resolver nada. Necesitamos en nuestra vida decir: Señor, decido serte fiel a pesar de las circunstancias, a pesar del lugar donde yo pueda estar trabajando, a pesar de las personas con las cuales me toque estar trabajando. Debemos aprender en nuestra vida a ser fieles al Señor. Porque la fidelidad nuestra hacia Dios no depende de la persona. Cuando nosotros estemos un día, yo hoy venía hablándolo con un hermano, decía: hay personas que hablan que no creen en Dios, que no les interesa el Señor, que no quieren saber nada de Dios, que Dios no existe, blasfeman del Señor constantemente. Pero yo tengo una frase común para todas esas personas. Yo digo: creas o no creas, quieras o no quieras, te guste o no te guste, un día estarás delante del Señor. Un día estaremos delante del Señor. Y querramos o no, daremos cuenta de nuestras obras, buenas o malas. Cuando yo le digo eso, la persona me abre los ojos así. Porque a veces el ser humano es engañado a tal punto que piensa que por el hecho de no creer a Dios o no creer en Dios, se va a librar de estar delante de su presencia. Nadie se va a librar de él. Ningún ser humano, ninguno se va a librar de darle cuentas a Dios. Rico, pobre, bueno, malo, ningún ser humano se va a librar de darle cuentas al Señor. Ahora Jesús le dijo a su padre: Señor,
no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Dios nos guarda a todos nosotros del mal, a todos. Él está dispuesto a guardar, y de hecho lo hace cada día en nuestra vida. Pero hermanos, debemos aprender a vivir todos los días como si fuera el último. Amén. Miren, nuestras decisiones nos traen consecuencias en nuestra vida. Y todos nos equivocamos. Yo no sé, ¿alguno de los que estamos aquí nunca se ha equivocado? Levante la mano. Que nunca. El que nunca se ha equivocado. Ah, el Señor. El que nunca se ha equivocado. Dios. Tendría que estar Jesús aquí Ese es el y levantar la mano. Es el único. único. Pero todos los demás nos equivocamos. ¿Sí o no? Constantemente además. Constantemente. Y el diablo es mentiroso. Y está intentando engañarnos a todos. Y muchas veces lo ha conseguido. Pero siempre hay una oportunidad de restauración. Pero las consecuencias siempre quedan. Hoy mismo y varias veces he estado meditando acerca de la vida de Abraham. Abraham, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo lo habla la Escritura como Abraham? El padre de la fe. Abraham fue un hombre de fe. Fue un hombre de Dios. ¿Verdad? Donde Dios dijo, ¿acaso haré algo y no se lo diré a mis hijos ahora? Pero cuando nosotros miramos la vida de Abraham, en ese proceso de espera de la bendición de Dios, Abraham tenía, además de su esposa tenía una criada llamada Agar, más joven que su esposa. No sabemos si era más bien parecida que su esposa o no. Pero al parecer, por la cabeza de Abraham, viendo que tardaba la promesa, porque tuvo que esperar 25 años para poder obtener el hijo de la promesa, ya en su cabeza él había perdido quizás la esperanza de poder tener ese hijo. Fíjense que cuando los ángeles llegaron donde Abraham y le dijeron, él le dijo, Señor, ¿cómo vas a conseguir mi esposa? Si ya mi esposa tiene un montón de años. Ya mi esposa ha dejado de tener hasta las costumbres de la mujer. ¿Y yo cómo voy a tener un hijo? Si mira los años que tengo yo. Pero cuando Dios quiere hacer el milagro, hermano, Él lo hace. Amén. Amén. Pero ¿qué sucedió en ese proceso? En ese proceso, viendo el enemigo, la situación que estaba viviendo Abraham. Quizás Abraham estaba mirando a la criada con otros ojos. Y su esposa, viendo la situación, le propuso a Abraham, ¿por qué no te llegas a mi criada y me das un hijo de ella? Cuando la criada tuvo el hijo, ya no se veía como criada, se veía como señora. Pero usted sabe, por esa mala decisión, cuántas personas se han ido al infierno. Millones. Usted sabe que desde ese día que Abraham tomó esa decisión, esos dos hijos, Isaac e Ismael, de los dos hay grandes naciones. Uno, la nación de Israel, y el otro, todos los árabes. Desde ese día hay muerte por culpa de esa decisión. Y hace miles de años, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas fuera de la voluntad de Dios, vienen consecuencias tremendas. Evitémoslas. Hasta el día de hoy, palestinos y judíos, o judíos y árabes, están enfrentados.
A día de hoy mismo estamos viendo una guerra en Gaza. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos? En el Líbano, en todos esos lugares, contra los judíos. ¿Cuántas personas se han ido al infierno por esa decisión? Por eso es importante, hermanos, cuidemos nuestra vida. Cuidemos cada decisión que tomamos. Tomemos todas las decisiones alineadas con la palabra de Dios. Si nos equivocamos, volvamos al Señor, arreglemos los cuerpos. Dios está dispuesto a perdonarnos, a sanar nuestra vida, a ayudarnos a seguir adelante. ¿Usted cree que David también no se equivocó? ¿Y qué dice la escritura de David? Es un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Pero cuando David tenía que estar en la guerra, en el momento que él tenía que estar en la guerra, ¿dónde se quedó David? En el palacio. A veces nos tomamos tiempo de descanso. A veces nos tomamos tiempo y decimos, Señor, no, ahora no voy a estar yendo yo a la iglesia. Ahora no voy a estar yo buscando de ti. Hermano, cuidado, la carne es débil. Nunca, si estamos viviendo de una manera carnal, nos vamos a poder someter a la palabra de Dios. Y David se quedó en el palacio tan contento. Pero el enemigo, que es un tramposo y un mentiroso, ¿qué puso en el corazón de Betsabé? Sal a bañarte. No sé si se estaba bañando en una piscina, en una bañera. No sé si te estaba bañando en un charco, en un río. Yo no sé dónde estaría bañando. Pero el enemigo puso en el corazón de esa mujer. ¡Qué casualidad! ¿Usted no se ha puesto a pensar que en la vida a veces hay casualidades que no son tan casualidades? El enemigo puso en el corazón de esa mujer que saliera en el momento justo que David estaba pasando por él. Y el mismo que le puso en el corazón de ella fue el mismo que tentó a David y dijo, tráela a tu casa. Pero después que la trajo a su casa, fue el mismo demonio que le puso la mentira a David para que cogiera y mandara a matar al marido de esta mujer. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con David? La espada nunca se apartó de su casa. ¿Por qué? Porque tomó la decisión equivocada. Porque hizo lo que no tenía que hacer. Por eso a veces tenemos, y la mayoría de las veces siempre estamos en nuestra vida tomando decisiones. ¿Cuántos no tomamos decisiones a diario? Todos. Nuestra vida son decisiones. Ahora, uno tiene que saber qué decisiones voy a tomar y qué consecuencias me van a traer. Porque estamos en el mundo. Oigan, la maldad está llegando a un nivel que es terrible. Y si nosotros vemos que la maldad se está multiplicando, es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, el otro día que sucedió en Valencia, hoy está pasando algo similar en Málaga. Ay, en Valencia está repitiendo otra vez. Y en Valencia está repitiendo. Madre mía. Hay quien dice ¿Qué es? provocado. Una lluvia. Y no lo sabemos si es cierto o no es cierto, pero la palabra nos dice, habrá terremotos en diferentes lugares. La palabra nos dice, habrá desastre, habrá hambre, habrá peste, habrá esto, habrá lo otro. Pero cada vez que nosotros vemos estas cosas, esta realidad, yo no sé si usted se da cuenta que es como el semáforo cuando tienen coche, conduce, es como el semáforo cuando se enciende, ¿no? Usted está viendo la luz amarilla ahí parpadeando, de pronto se pone fija y de pronto dice roja. Y después la roja, verde. Pero cada una de esas luces es una señal. Entonces la señal de que el Señor Jesucristo está cerca está así. Amén. Y constantemente está así. Amén. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? El otro día estábamos leyendo un versículo, también se lo estaba diciendo, estaba hablando con un hermano querido. En Apocalipsis dice que se vio, hay un versículo donde uno de los ángeles le dice a uno de los siervos del Señor, ¿y quiénes son estos?
¿Y quiénes son todos estos que están vestidos en este lugar con ropa blanca? Y le dice la respuesta, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, hermano. El mejor himno en la primera venida. Que el Señor nos lleve cuando venga. Amén. Porque, hermano, la parte de la gran tribulación ya es otra cosa. En ese momento va a haber personas que se van a salvar. Va a haber personas que se van a ir con el Señor. Pero la diferencia va a ser que hoy en día solamente tenemos que esforzarnos por ser fiel a Dios. En ese momento se va a definir entre la vida y la muerte. Y muchos de los que queden, esperemos no quedar, muchos de los que queden, en ese momento van a despertar y van a decir, ay, me perdí esa salvación tan grande. No merece la pena en este mundo nada más que tu salvación y que mi salvación. Miren, ni bienes materiales, ni parejas, nada. Pero aparte le digo, la salvación es tan individual. Es tan individual como que dice el Señor en su escritura, que estarán dos durmiendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Es tan individual como dice la palabra que habrán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que mi salvación es individual. Amén. Y mi salvación la tengo que cuidar yo. Nadie la puede cuidar por mí. De hecho, el apóstol Pablo, ¿cuántos coinciden conmigo que el apóstol Pablo era un hombre de Dios? Amén. Apartado para Dios. Entendido en la escritura como ninguno. ¿Verdad? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Tengo que tener cuidado. Digo, no sea que yo mismo, viniendo a hacer salvación para muchos, heraldo para muchos, dijo el apóstol Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? Podemos tener los mejores dones, podemos tener los mejores talentos, podemos tener la mejor forma de predicar. Las personas pueden arrepentirse, venir, volver al Señor. Podemos orar por los enfermos y que se sanen, hermano. Pero si no tenemos santidad, la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nada. Por eso Pablo en ese momento, en su vida, él conociendo como estaba viviendo en ese momento, él dijo, aquí hay que hacer una parada. Porque a lo mejor él estaba tan en la obra, hablando con la gente, aconsejando, ayudando. Y esto es una cosa que tenemos que ajustar a día de hoy. Llevo algunos días pensando en eso. Y quiero compartirlo con la iglesia. Hermanos, a veces nos metemos tanto en nuestras propias vidas. A veces nos metemos tanto en ayudar a otros, en aconsejar a otros, que descuidamos nuestra intimidad con el Señor. Y eso es un peligro. La palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, y si usted encuentra el versículo, me lo pasa por favor. No dice, ama a tu prójimo más que a ti. Y muchas veces, por ayudar a los prójimos, muchas veces por ayudar a nuestros hermanos, y no estoy diciendo que no se ayude, no estoy diciendo que no se ministre, no estoy diciendo que no se haga lo que hay que hacer, descuidamos nuestra realidad con el Señor. Y cuando descuidamos nuestra realidad con el Señor, el diablo es malo y mentiroso. Y viene a engañarnos. Y viene, yo no sé cuántos conocen de béisbol, en mi país se juega béisbol. A mí a veces me preguntan, ¿a ti te gusta el fútbol? El fútbol. Y yo le digo, bueno, a mí me gustan algunos partidos, cuando juegan Madrid, Barcelona.
Pero yo de niño jugaba béisbol. Con este cuerpo grande que yo tengo, cuando el bate chocaba con la pelota, había que buscarlo. Pero una vez escuché a un buen jugador de béisbol que dijo, cuando estamos en el montículo para batear, no sé cuánto han visto alguna vez un partido de béisbol, el diablo, ¿usted cree que nos va a venir con una bola recta? Le va a venir fácil, ahí. Él le va a hacer la trampita que a usted le gusta, la que usted conoce. No, él me decía, cuidado con las curvas. Y si usted alguna vez ha jugado béisbol, usted sabe lo que es una curva. La curva es cuando el pitcher lanza la pelota, parece que va en una posición, y cuando menos usted se imagina, la pelota está así. O coge para acá, o coge para allá, o baja, o sube, y cuando usted hace así, usted dice, ¿dónde está? Se metió. Y así es la vida. A veces hay decisiones que dependen de un segundo. Y tenemos que aprender en nuestra vida, y Dios ha estado ministrándome con eso en el último tiempo, a decir no. ¿Cuántos saben decir que no? Levanten su mano, o todos. ¿Cuántos a veces no sabemos decir que no? Y la palabra de Dios nos dice, tu sí será sí, y tu no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces tenemos que aprender en nuestra vida a ser definidos por Dios. Sí, sí, no, no. Usted sabe que personas como dije antes, de buenas intenciones están pedradas el camino del infierno. Personas por querer ayudar a otros. Ha habido un problema tremendo en su vida. Conocí una historia hace mucho tiempo, un predicador muy famoso en los Estados Unidos. Escuche este testimonio. Una vez en la noche lo llama una hermana que tenía un problema gravísimo, que si podía llevarla a un hospital. Y él, confiado en su integridad, fue, recogió a esa hermana, la montó en su coche y salió para el hospital. Cuando dobló la esquina, lo estaban esperando los periodistas. Periodistas de la ciudad. Comenzaron a tirarle fotos a su coche. Y en la foto de la portada salía pastor sorprendido en adulterio. Esto es una historia real. Después de eso, podría él salir en cualquier televisión diciendo lo contrario, o intentando alegar que no era eso. Y entonces el testimonio de una persona se dañó por una decisión tomada a la ligera. Hace pocos días el hermano Aurelio pasó un testimonio por el grupo de un joven que estaba en la calle, era un mendigo. Pero fíjense cómo el enemigo le tendió la trampa. No sé si usted prestó atención a lo que decía el testimonio. Sí. La hija de una hechicera estuvo 3 años persiguiendo a este joven. Porque este joven era un joven muy usado por Dios. Tan usado por Dios que oraba y se sanaban los enfermos. Había un avivamiento tremendo. Al 3er año, al parecer este joven descuidó su comunión con Dios y cayó con esa muchacha. Y cuando ella terminó de tener relaciones con él, se lo dijo. Le dijo, yo soy hija de una bruja. Y estuve 3 años persiguiendo. Y hoy lo logré. Ese día se terminó el avivamiento. Y el muchacho desapareció, aún de su propia casa. Hermano, a veces ni nos imaginamos las trampas que el enemigo nos quiere tender. Cuidado, oremos
Busquemos la dirección del Señor. Porque Dios es fiel. Y el ataque viene a aquellas personas que más pegados están con Dios, que más propósito tiene Dios con su vida. Josué estaban conquistando la tierra. Y llegó un grupo de personas disfrazados de ropas viejas, podridas, con pan viejo, zapatos rotos. Le dijeron, nosotros venimos de lejos. No crean palabras de mentira, cuidado. Le dijo, venimos de lejísimo. Y Josué, creyendo en sus palabras, hizo alianza con esas personas. Era el próximo pueblo a conquistar. Y no lo pudo conquistar porque ya le había dado su palabra que no lo iba a conquistar. Y usted sabe qué hizo con esas personas. Aunque él no quiso, se unieron al pueblo de Israel. Se convirtieron en aguadores, leñadores y ya no lo pudo conquistar. Cuidado con las decisiones. Busquemos la dirección del Señor en cada minuto. Y si en algún momento fallamos, fallan todos. Como hemos fallado todos, digámosle, Señor, me arrepiento. Ayúdame. Ayúdame una vez más. Y Dios, que nos ama, volverá a hacer las cosas nuevas en nuestra vida. Pero entendamos sobre todas las cosas, hermanos, que el tiempo es así. Y que el Señor está volviendo. Cuando suene la trompeta, debemos ser de aquellos que tienen aceite en sus lámparas. Que Dios nos ayude y nos guarde de todo mal. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. No entremos en su terreno. Salgamos de todo terreno pantanoso, cenagoso y vayamos al Señor. Él tiene nuevas oportunidades para nosotros cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Muchas veces. Pero Dios siempre tiene oportunidad para nosotros. Y yo quisiera que pudiéramos orar, pidiéndole a Dios en esta hora, si te puedes poner en pie, pidiéndole, Señor, ayúdame a serte fiel donde quiera que yo esté. Porque sé que la fidelidad no depende de las personas, no depende de las circunstancias, depende de tu decisión.